esta oración de Jesús sin duda la más grandiosa de todas. En ella, Jesús habla sobre la gloria y la majestuosidad que compartió con Dios Padre. Antes de la existencia del mundo, como se detalla en Juan 17 versículos de Lucas no al 5. Cuando Jesús pronunció estas palabras, levantó sus ojos al cielo en oración y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Así como le has concedido poder y autoridad sobre toda la humanidad. Ahora glorifícale para que pueda otorgar la vida eterna a todos aquellos que tú le has dado. Para que sean suyos de manera permanente y eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, supremo y soberano, y de igual manera conozcan a Jesús como el Cristo que tú enviaste. Te he glorificado aquí en la tierra, completando la obra que me diste para hacer ahora. Padre, glorificarme junto a ti con la gloria y majestuosidad que tenía contigo antes de que el mundo existiera, antes de la creación de la tierra. Ya existía Dios y Dios compartía su majestuoso con su Hijo. El libro de Génesis contiene innumerables comienzos, incluida la creación del hombre y de otras criaturas, pero es claro que Dios no tiene un comienzo. Él estaba presente al inicio de la Biblia y está escrito que estaba presente cuando se creó el universo. Antes de la existencia de nuestro universo, tenía que haber algo o alguien eterno y la Biblia deja claro que esa persona es Dios. Las Escrituras nos muestran esto en varios pasajes, enseñándonos que Dios es ese sin creado y eterno en su ser, es decir, Él siempre ha existido y siempre existirá. Y en el capítulo 1 de Génesis habla en el término singular. Él es sustituido por el plural del Oyem, que significa tres o más dioses. Así, la primera frase de la Biblia en Génesis utiliza un sustantivo plural con un verbo singular. Se podría argumentar que esto es gramaticalmente incorrecto pero teológicamente correcto, sugiriendo que Dios es tres en uno. La oración genuina a menudo revela el interior de una persona. Juan 17 es una oportunidad única para entender la naturaleza del corazón de Jesús. En esta oración Jesús aborda muchos de los temas desarrollados en este Evangelio: gloria, glorificación, envío, creencia, mundo y amor. Jesús pide ser glorificado diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Antes de este momento, la hora de la glorificación de Jesús aún no había llegado. Jesús ora primero por sí mismo, pero su petición no es egoísta, su preocupación por sí mismo es, de hecho, una preocupación por el Padre. El Hijo solo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde a la oración del Hijo: glorifica a tu Hijo. Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios Padre. Toda su vida en la tierra glorificó a Dios desde su circuncisión, presentación en el templo, pasando por sus años silenciosos de obediencia en Nazaret. Jesús glorificó al Padre a través de su fe, obediencia y trabajo durante años de su ministerio terrenal. Cada sermón predicado, cada persona ciega o enferma, curada, cada instrucción y entrenamiento para discípulos, cada enfrentamiento con líderes religiosos corruptos, cada pregunta respondida y cada toque amoroso, todos glorificaron a Dios Padre. Luego leemos: he terminado la obra. Jesús, con confianza y certeza divina, dio la obra en la cruz como ya concluida y pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria que el Padre posee. La oración de él no fue de ninguna manera una expresión de independencia, sino de total y continua dependencia de Dios Padre. Muchas personas piden alabanza hacia atención, pero la petición de Jesús era glorificación, que es profundamente diferente. La diferencia normalmente reside entre la dependencia y la independencia. También leemos: con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús era consciente de su preexistencia y de la naturaleza de la misma. Los preludianos se mueven en esferas de luz y lo hacen a través de convertirse ellos mismos en su propia nave, que son el mercado. La Atlántida le debe su existencia a los arturianos. Sobremos pensar que la Atlántida era una civilización futurista en el pasado. Sin embargo, cuando vamos al origen de la Atlántida, son los que nos
Ayudan a despertar nuestro interior. Ellos nos entregaron el conocimiento de cuál era nuestro propósito. El gigante, su intención era registrar todo lo que los ojos de la tierra pudiera ver. Los retinianos en el pasado representaban el conocimiento, la maestría. Exploraremos los manos y en un aquí, así como la forma en que estas dos especies crearon la estructura de la civilización para la trascendencia humana. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta, en susurro o en silencio. No es un llamado a lo desconocido, sino una línea directa con aquel que más te conoce. Sabía que había un momento en la eternidad pasada en el que Dios Hijo y Dios Padre compartía en gloria. Jesús no podría haber hecho esta oración de manera honesta o cuerda, si no fuera el propio Yahvé en unidad con Dios Padre. Como se indica. Ni así en capítulo 42, 8, Jehová declaró que no comparte su gloria con nadie, si Dios y Dios Hijo comparten esta gloria, ambos deben ser Yahvé. El comentarista bíblico observó que la principal súplica de él era que el Padre lo recibiera de nuevo en la gloria que había abdicado para cumplir su misión. Esta petición por un retorno a su gloria original deja inequívocamente claro su preexistencia e igualdad con el Padre, corroborando su afirmación de que Él y el Padre son uno, como se registra en Juan 13. El Evangelio de Juan ha enfatizado la gloria de Jesús a lo largo de su relato. Juan fue meticuloso al registrar las diversas palabras en que Jesús se refirió a su propia gloria en esa hora. Los eventos que llevaron a la crucifixión comenzaron con la traición. La frase, ahora Él, Hijo del Hombre es glorificado, se refiere al motivo por el cual Jesús vino al mundo, moriría y resucitaría como un sacrificio sustitutivo. El Hijo glorificará al Padre y el Padre glorificará al Hijo, ambos exaltarán la gloria del otro. Destacar la grandeza de Dios es de hecho a lo que los cristianos están llamados a hacer. Todo lo que hacemos en pensamiento, palabra y acciones para la gloria de Dios. Jesús no solo ora por sí mismo, también ora por nosotros en Juan 17, versículo 24, Jesús dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo. Todo lo que somos hoy llegamos a hacer en nuestra vida espiritual, se lo debemos al Salvador que se entregó por nosotros, que oró por nosotros para que pudiéramos ser uno con Él y que nos dio un hermoso modelo a seguir en nuestras propias vidas de oración. Finalmente vemos a Jesús en su gloria, nuevamente en el libro del Apocalipsis. En este libro, cuando comenta las cosas que vio, encuentra a un Jesús poderoso incomparable con cualquier hombre común. En Apocalipsis 1 versículo 12 y 13, Juan describe: me moví para ver quién hablaba conmigo y al volverme vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros a alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba a los pies y con un cinturón de oro alrededor del pecho. Este era Juan que había visto al Hijo del Hombre, al venerado Jesucristo. Juan describe la voz poderosa que oye como distinta e impactante como el sonido de una trompeta. Esa voz poderosa Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último, que está al principio y el final de todo. Ya que Jesús se identificó con estos nombres en Apocalipsis 1 versículo 18, sabemos que esta voz potente era de Jesús, el primero y el último, un título que pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. El título Alfa y Omega lleva el mismo significado de primero y último. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús claramente se declara Dios. Solo podemos imaginar el torbellino de emociones que debió haber atravesado la mente de Juan cuando se volvió hacia la fuente de esa voz. El tono que oye probablemente no correspondía exactamente al recuerdo que tenía de la voz de Jesús. Juan la describió como el sonido de una trompeta. No correspondía exactamente al recuerdo que tenía de la voz de Jesús. Juan la describió como el sonido de una trompeta, como está en Apocalipsis 1 versículo 10, sin embargo, él sabía que era Jesús porque la voz se identificó como el Alfa y la Omega.
Después de pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio terrenal, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarlo cara a cara después de todos estos años. La túnica y el cinturón evocan imágenes del sumo sacerdote bíblico y también pueden sugerir que Jesús es el sumo sacerdote para su pueblo. La única otra aparición de cinturones en Apocalipsis es en el capítulo 15, verso 6, donde es una imagen sacerdotal para ángeles en el templo celestial. Así Jesús aparece no solo como rey, sino también como sacerdote, una combinación de imágenes que se volvió familiar para el pueblo judío durante el periodo de los Macabeos. Juan continúa y relata que su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, resplandeciente como la nieve, y sus ojos penetrantes brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce reluciente, refinado en el fuego, y su voz era poderosa, como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis 1, versículos 14 y 15. Esta descripción de sus ojos es similar a la narrativa que tenemos de un ángel en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 6. Su cuerpo también era como berilo, con un brillo dorado. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas llameantes, sus brazos y pies como el brillo de bronce pulido, y el sonido de sus palabras era como el ruido de una multitud de personas o el rugido del mal. Esta descripción de sus extremidades es similar a la narrativa que tenemos de un ángel en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 7. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies eran como pezuñas de becerro, brillando y resplandeciendo como bronce pulido. Las características angélicas que surgen en la visión de Juan sobre Jesús no lo rebajan al nivel de los ángeles, al contrario, probablemente sirven para enfatizar la inmensa grandeza de Jesús. No podría ser retratado como menos glorioso que un ángel resplandeciente. Ojos como fuego son descritos en la literatura griega como ojos ambicionados, pero también podrían representar los ojos llameantes sobrenaturales que es de seres divinos o ángeles. El metal incandescente también podría representar la gloria de Dios, como dice en Esquie 1 versículo 27. Sin embargo, otros aspectos sugieren que mientras Juan retrata la gloria de Jesús como no siendo menor que la de un ángel, es ciertamente mayor que la de un ángel. El rostro de Jesús también brilla como el sol. Textos griegos a veces se trataban a deidades, brillando como el sol o relámpagos. Textos judíos hacían lo mismo para ángeles y otras deidades, pero también para el propio Dios. Juan continúa en Apocalipsis 1 versículo 16. En su mano derecha sostenía 7 estrellas y de su boca salía una afilada espada de doble filo del juicio, y su rostro reflejando su majestuosidad y la gloria. La esquina era como el sol, brillando en todo su poder a medianoche. Apocalipsis 1 versículo 17 dice, cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto. Él puso su mano derecha sobre mi hijo, no temas, yo soy el primero y el último. La divinidad absoluta, el Hijo de Dios, aunque Juan era un apóstol que conoció a Jesús mientras él estaba en la tierra. Quedó asombrado al presenciar esta visión increíble. Ni siquiera los 3 años que Juan pasó en la tierra con Jesús lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús le apareció en su majestuosidad celestial. En ese instante, Juan se dio cuenta de que el poder divino y la majestuosidad que Jesús abdicó mientras vivía en la tierra, según se describe en Filipenses 2 versículo 7, eran inconmensurable. El Hijo de Dios se vació a sí mismo y no renunció y disminuyó su divinidad, simplemente aplicó temporalmente de la expresión externa de su igualdad divina y de su dignidad legítima. Tomó la forma de un siervo y fue hecho a semejanza de los hombres, se convirtió en completamente humano, pero sin pecado, plenamente Dios y plenamente hombre. En ese momento, Juan comprendió el milagro que era Jesús al poder ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba en esta tierra. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero he aquí. Estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1. Versículo 18. Jesús es el único que posee las credenciales de la resurrección y vive para nunca más morir. Y de la muerte. Si crees
Que el diablo tiene el poder de decidir quién vive y quién muere, estás terriblemente equivocado. El libro del Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos esta revelación? Porque muchos lo ven solo como un personaje histórico, una figura del pasado distante, pero Él es mucho más que eso. Él es una realidad viva y presente. Dios reveló esta información para que fuera compartida, no para mantenerla en secreto. Este es un apocalipsis, una revelación. No un apócrifo o algo escondido. Algunos dirían que no deberíamos preocuparnos por las profecías, que es un ejercicio útil, pero si Dios se preocupó lo suficiente como para hablar de ello, deberíamos preocuparnos lo suficiente como para escuchar. Algunos dicen que lo que está en el futuro no debe ser examinado hasta que suceda. Apenas puedo creer que alguien diga eso. En serio, porque si Dios consideró que era lo suficientemente importante como para revelarlo, deberías considerar lo suficientemente importante como para descubrirlo. Este es el momento de despertar a la majestuosa historia y eterna realidad de Jesucristo. No es solo un ejercicio intelectual, es una cuestión de vida y muerte eterna, y ahora más que nunca, es el momento de prestar atención. Y aquí te presento este resumen final. El alfa y la omega son la primera y última letras del antiguo alfabeto griego. Como tales representan el principio y el fin y son, por lo tanto, un símbolo y representación de Dios y de Jesucristo dentro de la tradición cristiana. La referencia al alfa y la omega puede encontrarse en distintos puntos de la Biblia. Entre ellos destaca el versículo 8 dentro del primer capítulo del Apocalipsis de San Juan. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También aparecen referencias similares en el versículo 6 del capítulo 21 y en el versículo 13 del capítulo 22. La mención al alfa y omega también puede verse en el versículo 6 del capítulo 44 del libro de Isaías. El libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento y fue escrito en griego. Es por esto que la referencia a las letras está basada en el antiguo alfabeto griego. La interpretación cristiana de esta afirmación es que Dios es eterno porque representa tanto el principio como el final. La existencia de Dios y de Jesucristo abarca toda la realidad, así como su poder. También dentro del sistema de numeración griega la letra alfa representa el número más pequeño y la letra omega representa el número más grande. Esta asociación permite interpretar también que Dios abarca desde lo más pequeño a lo más grande y es un símbolo de su omnipresencia. Bueno, hemos llegado al final del video y si te gustó tanto como a mí, te invito a que lo compartas con las personas que creas que le puede ser de bendición, que al igual que tú y yo, buscamos la verdad en las Escrituras, esa verdad que nos hace libres. Gracias y saludos y bendiciones.